Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó nuestra invitada de hoy, Paula Milón, que cursó en la primera cohorte de la maestría que se dictó en la ciudad de Viña del Mar, República de Chile, que es ella, máster en litigación oral por la California Western School of Law, que es profesora de litigación oral y de procesal penal en la Universidad de Andrés Bello, donde también dirige un diplomado en litigación oral, y que además es juez de garantías en la ciudad de Quilpué, cerca de la ciudad de Viña del Mar, donde ella reside. Nos hemos propuesto hablar hoy de la víctima, del papel de la víctima en las salidas tempranas del proceso penal. Ya veremos a ver qué le dicen en Chile, salidas tempranas. Una visión que me parece todavía asaz novedosa en lo que es el nuevo derecho penal, que yo no fue el que yo estudié cuando estudiaba derecho. Yo tengo para mí que el derecho procesal, el derecho penal ha evolucionado sensiblemente en los últimos 50 años. A mediados de la década del siglo pasado, el derecho penal ponía la mirada en el delincuente. Se explicaban las tesis de Lombroso. El delincuente había nacido para ser delincuente y esa era la óptica de la cual se miraba toda la actividad delictiva. En los años 60-70 comenzó en América del Sur una nueva óptica de la cual se miraba el derecho penal. Ahora, desde el punto de vista del tipo penal. Eso fue don Luis Jiménez de Azúa, ilustre profesor español que enseñó muchos años en Argentina, al cual le siguió Manuel de Ribacova y Ribacova, que también, otro español que también estudió en Argentina, pero que terminó sus días en la ciudad de Valparaíso, por eso lo recuerdo en este momento, que habían puesto el eje en el tipo penal, se estudiaba otro derecho penal, ¿no? Jiménez de Azúa era un hombre muy lindo, un gran señor, hijo de un destacadísimo político de la República Española, que hablaba maravillosamente bien, y en los años de su exilio pudo subsistir gracias a las conferencias que daba acerca de la delincuencia en el arte, la delincuencia en la literatura, la delincuencia en la operística. Toda una maravilla, ¿no? A mediados de los años 80, es decir, más de 40 años atrás, yo tuve oportunidad de concurrir a un seminario que se hizo en Honduras, convocado por el Instituto ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano para el Estudio del Delito en Naciones Unidas, que se hizo un seminario importante para hablar de salidas alternativas a la prisión preventiva. Yo fui a hablar del proceso en ese seminario y coincidí con un señor que me brindó su amistad. Hablo de Luis Rodríguez Manzanera, que había publicado recientemente el primer tratado de derecho penal mirándola a la víctima. El libro se llama Tratado de Victimología. No creo que sea muy conocido en Chile el tratado, pero tuvo un auge en lo penal muy importante en América Latina. Luis Rodríguez Manzanera, a la sazón era decano, profesor de Derecho Penal y a la sazón decano de la Facultad Champagnat, de cada Facultad de Derecho de la Universidad Champagnat de la Ciudad de México, Distrito Federal. A partir de ese tratado, la víctima empezó a ser tenida en cuenta por otras cosas, porque era el nuevo derecho penal. En los años 60, cuando yo inauguré mi vida judicial en un tribunal correccional siendo un simple sumariante, en mi provincia, al menos, país federal, la Argentina, cada provincia tiene su propio código,
el Código Procesal Penal de entonces autorizaba la presencia irrestricta del querellante autónomo. Figura que a los jueces nunca les gustó, porque eran molestos a los jueces de instrucción, a los jueces correccionales, que ascribían al sistema inquisitivo, les quitaba protagonismo. Y en la primera oportunidad que un grupo de jueces pudo modificar la ley, estoy hablando de 1960 y tantos, el querellante fue eliminado. Yo a la sazón dirigí una revista de estudios procesales y publiqué muchos trabajos en pro de la vuelta del querellante, porque se había cercenado una cosa importante, que era oír a la víctima con pretensión punitiva dentro del proceso penal. Durante muchos años eso no tuvo cabida. A la postre, la posición contraria triunfó, pero se permitió tan solo la presencia de un querellante no autónomo, sino adjunto, contemporáneo de un fiscal que era el titular de la acción penal. Y si el fiscal no acusaba, la víctima se quedaba colgada de un pincel. Eso generó muchas injusticias. Y creo yo que fue, entre otras cosas, alguna concausa para que Rodríguez Macenera pusiera atención en el tema. Entonces empezó a hablarse de la presencia de la víctima efectiva en el proceso penal. Ya no con el nombre de querellante, sino de simple víctima, a quien los jueces empezaron a oír. Eso con los últimos años, con la proliferación de estudios acerca de derechos humanos, la presencia, por lo menos en la Argentina, de pactos internacionales al nivel de la Constitución, que están mirando a la víctima y las faculta para un montón de cosas. Hoy, y además hasta con visión de género, según lo he visto el otro día con Andrea Brunetti, que tuve una conversación preciosa respecto del tema, en menores sobre todo, según lo conversé también en un par de conversatorios con otros invitados, Parma y Divari, la víctima se ha tornado una cosa trascendente, particularmente cuando está triunfando, al menos en América Latina, lo que se llama justicia restaurativa. Que si me piden ustedes que yo lo defina simplemente, les diré que es la solución de lo civil en sede penal. Si la víctima le pide perdón al que le robó la bicicleta y se la devuelve, la punición deja de existir. Le da una palmadita en la espalda y el imputado se va. Es decir, ha cambiado radicalmente la esencia del juicio penal. Estamos ante otra cosa diferente de la que estudiamos los hombres de mi generación. Por eso muchas veces nos cuesta entender las cosas que van pasando. Sobre todo cuando desde Córdoba, Argentina, empezaron a salir salidas alternativas al proceso. En rigor de verdad había demasiados presos en las cárceles, abarrotadas, no daban abasto. Y desde un siglo atrás, la justicia penal no dio abasto con el número de asuntos justiciables. Se empezó primero a despenalizarse ciertos tipos. En segundo lugar, se prohibió el encarcelamiento preventivo de otros tipos. Y luego se habló de la suspensión del juicio a prueba, la probation. Si hacía alguna cosa importante, no iba preso, no se lo condenaba. Y por último, el proceso abreviado, que termina en hoy, el enorme número de pleitos que están funcionando, ¿no? A título de ejemplo, quiero contarles que, conforme un conversatorio que tuve hace muy poco con gente del Ministerio Fiscal, he recordado que el año pasado, en mi ciudad de 1 millón de habitantes, Rosario, donde vivo, 1 millón de habitantes, se hicieron 55.000 denuncias penales, que criterios de oportunidad mediante desembocaron en casi 10.000 audiencias. Atención, la quinta parte del total fue a la justicia y las 4 quintas partes
fueron desechadas por los tribunales. No hay forma de hacerlo porque los jueces siempre son pocos en relación de la enorme apertura del campo delictivo. Pero de esas 10.000 audiencias, cuando empezamos a bucear, a tocar el carajú de la audiencia, hay 3.700 audiencias imputativas, 2.700 de juicio de 1.000 de probation, 3.900 o 4.900 de juicios abreviados. Pero audiencias de juicio, atención, fueron 28. Estadística oficial del Ministerio Público. Traducido, 55.000 denuncias penales en un sistema que tiene 80 fiscales y 30 jueces. Dictaron 28 sentencias en un año. Esto es terrible para el hombre de a pie. Es terrible para el hombre de la calle que ve que la punición ha pasado al olvido. Por eso ha empezado a hablarse ya hace bastante tiempo de la justicia restaurativa y de la importancia de salidas primarias, no entrar a proceso, que es de lo cual nos va a hablar particularmente, nos va a explicar primero qué son esas alternativas. Paulita Milo, profesora de la materia y además juez de garantía. Después le voy a pedir que me cuente con detenimiento qué implicaciones tiene la víctima en esos tipos de salida, aun cuando no sea querellante. Es decir, la víctima sin pretensión punitiva tiene participación en un montón de cosas en la salida temprana, como dicen los chilenos, del imputado de un juicio penal. Querida Paula, he presentado el tema, te recibo con todo afecto como siempre. Paula está en este momento en Viña del Mar y tenemos un rato largo para que me cuentes de tu experiencia, primero docente y después como juez, estas cosas que te he hecho, ¿no? Pero primero explícame qué son las salidas tempranas y después te voy a preguntar cosas específicas de ellas. Querida, te doy la más cordial bienvenida y te escucho con toda atención. Muchas gracias. Primero, feliz de verte y de estar contigo compartiendo esta distancia. Yo creo que si algo bueno nos dejaba un poco la pandemia, es esta posibilidad de buscar medios tecnológicos para reconectarnos y con eso tener hoy día la posibilidad de estar juntos a pesar de la distancia. Así que estoy muy feliz de verte. Bien, vamos Oye, al estamos tema. a 3 horas de vuelo uno del otro, ¿eh? Sí, pero están los aeropuertos cerrados, así que eso no dice mucho en estos momentos. Sí. Bien, víctima. Como ya lo has dicho muy bien, efectivamente ha habido largos y profundos cambios respecto de la evolución de la víctima dentro del contexto del proceso penal. Vamos desde una era de oro a una proscripción, a un abandono, a un resurgimiento, para hacer una síntesis breve, y estamos en una etapa en el que hay un reconocimiento internacional, un poco más férreo, con relación a la víctima y su participación en el proceso. Esto se ha ventilado en causas de derechos humanos, por ejemplo, en la Corte Interamericana de Justicia, en la Corte de Derechos Civiles, y en ese contexto se ha podido elaborar, a propósito de las víctimas de lesiones a derechos humanos, tanto un concepto de víctima como la necesidad de su participación. Y de hecho, a partir de ello, podríamos establecer unos 3 pilares importantes con relación a qué debería pedir la víctima frente a un proceso penal, ¿no? Se ha dicho que lo primero es información, tener buena información con relación a su causa, lo que ocurre, lo que le ha pasado. En segundo lugar, justicia, lo más complejo de todo, es decir, intentar encontrar las personas responsables y que se les aplique una pena acorde a la infracción cometida. Y por último, reparación, es decir, obtener, como tú has hablado de la justicia restaurativa, alguna medida, algún elemento o algún efecto que finalmente la deje en una situación más similar a la que tenía antes de que este hecho ocurriera.
Y en Chile, con nuestro código que ya tiene 20 años de ejercicio, se han hecho efectivamente esfuerzos para posicionar a la víctima en el lugar que se supone que debería tener a propósito de esta etapa en la que nos encontramos. Todavía nos vamos a encontrar, en todo caso, con detractores, ¿no? Siempre vamos a escuchar esto de la necesidad de desapasionar el proceso penal. Y la víctima, por tanto, con un factor de pasión, de emoción, de una suerte de venganza velada, que no va a ser satisfecha por un proceso penal, y por tanto su participación debería estar limitada a ser un elemento que permita acreditar o no un determinado hecho, pero no a decidir qué es lo que debería o no debería pasar con el curso de la causa, porque finalmente lo que intentamos es mantener la paz social con un ente como el Ministerio Público que intenta velar por la paz de la comunidad toda, y por tanto ejerce esta acción penal pública a veces en sentido contrario a lo que la víctima querría, ¿no? Pero lo cierto es que la víctima está, la víctima al parecer está para quedarse, y el Código Procesal Penal, al ser una reforma que en definitiva oralizó el sistema, pero además cambió tan radicalmente la forma de llevar las causas penales, significó un gasto de recursos tan importante que finalmente se relevó este gasto y esta necesidad de modificación, colocando el acento en la víctima y señalando desde la política criminal que este cambio tenía profundas mejoras para la situación de la víctima que las que tenía en el sistema anterior. Lo que permite además que la ciudadanía, que normalmente cuando piensa en el proceso penal se pone en el lugar de la víctima, no en el lugar del imputado, le da mayor tranquilidad con relación a este proceso. Pero también sabemos, como tú también lo has bien dicho muy Para un bien, poquito ahí. A ver, hablamos de la gente. La gente no sabe que el proceso está ideado a favor del imputado. El proceso históricamente nació como un límite al poder. Es el que aplica la ley, el que se autolimita para no juzgar. Por tanto, no está dado a favor de los jueces para que investiguen a quienes quieran, sino a favor del imputado para que se defiendan jurídicamente de quienes quieren objetivamente imputarlos o quieren investigarlos, ¿no? Por tanto, la óptica de la prensa, que es la óptica de la gente de la calle, no está viendo la cosa desde el punto de vista que tendría que verlo. lo que pasa Siempre se lo ha también, visto como cosa para perseguirlo al imputado, y es el sí, derecho. Y cuando estamos hablando del derecho, ahora la víctima empieza a aparecer con ciertos reparos. me pasa todo el tiempo, me pasa con mis alumnos cuando hablamos de proceso penal, porque lo cierto es que es muy difícil, en teoría, colocarse en el lugar de la víctima, perdón, del imputado, para efectos de pensar qué garantías debe tener y por qué. E inmediatamente cuando hablamos de imputado, ese concepto nos evoca una persona responsable de un hecho, a pesar de que aún no se ha determinado su responsabilidad. Cuando las personas logran idear y logran hacer coincidir estos elementos, puedes entender que las garantías son para todos. Podría ser que un día manejes descuidadamente y tengas un accidente. Podría ser que tengas una discusión con tu familiar o con tu hijo y de ello se deriven dichos que podrían confundirse con una amenaza o un golpe. Nadie querría estar en esa situación, pero sin embargo todos estamos expuestos a poder estar sujetos a un proceso penal, tengamos o no responsabilidad respecto de ese hecho. Y lo cierto es que en ese evento, tengamos o no, precisamente lo que queremos es que quien esté participando de este proceso como imputado tenga garantías para una debida defensa. No estamos pidiéndoselo a los culpables, porque todavía no lo son y me podría pasar a mí mañana. Alguien podría imputarme la existencia de un delito y yo tendría que ir a un tribunal a defenderme. Y me gustaría como ciudadano, como persona, tener elementos que me permitan saber quién me está acusando, cuáles son los elementos de prueba que tiene, poder contratar o tener un abogado si no puedo pagarlo, poder revisar cuál es la imputación, participar en las audiencias, poder hablar si quiero o guardar silencio si no, pero lo cierto es que todo eso está hecho para las personas, no para los imputados culpables, es para las personas que viven en una comunidad y en un Estado de Derecho. Y por tanto, esta situación de ver esto como los derechos de los culpables o los derechos de los condenados es una mirada que es necesario emplear con buena información
para poder comprender que estas garantías son para mí también, y son para cualquier persona que se pueda ver envuelta en un proceso penal, justa o injustamente, porque eso también ocurre, ¿no? Entonces, como tú ya lo has dicho también, sabemos que el sistema no ha sido ideado, pero tampoco se necesita, y en algún momento me voy a detener en eso, para que todas las causas lleguen a juicio oral. Y de hecho, sabemos que la mayoría de los procesos penales iniciados por una denuncia, y me refiero a una denuncia en materia penal, concluyen de una manera distinta a un juicio o una sentencia condenatoria. Estuve también revisando algunas estadísticas del año 2020, teniendo en consideración que en todo caso el año 2020 es un año muy raro, ¿no? De hecho, revisando las estadísticas pude ver que solo se realizó un 0,3% de juicios orales con relación al total de causas ingresadas en Chile, que como comprende somos un país pequeño, así que es un número menor. 1.660.000 causas es el total de denuncias presentadas en Chile por asuntos penales, en Chile. Y ese 0,3 se debe, por cierto, a la pandemia, ¿no? Suspensiones de una serie de juicios que en definitiva no se han realizado a propósito de las circunstancias en que nos encontramos. Pero lo cierto es que en términos normales se pensó que las causas penales iban a terminar en juicio oral en alrededor de un 5%. Y esta tasa ha subido progresivamente y estamos en alrededor de un 12 o 13% de causas concluidas con un juicio oral. Y de esas, aproximadamente un 78 o un 80% con sentencia condenatoria. Como ya lo han hablado en otros conversatorios y también lo hemos hablado en otras ocasiones, por cierto, el Ministerio Público decide presentar los antecedentes ante un juicio oral cuando considera que tiene elementos para poder ganarlo. Y eso explica de buena manera este alto porcentaje de condenas en el contexto del juicio. Si hubiera hecho su trabajo en forma prístina y tratando de tener una clarividencia respecto al resultado, debería estar llegando al 100% el efecto de un juicio oral con esta sentencia condenatoria. Entonces sabemos que el grueso de las causas, ya está, no termina por juicio oral. El grueso de las causas termina efectivamente de maneras diversas. Y me voy a dedicar en estos minutos a poder explicar cuáles son estas medidas diversas que efectivamente presenta el Código Procesal Penal para este recién inicio del proceso, ¿no? Recién presentada una denuncia. Porque lo cierto es que efectivamente el Ministerio Público, que finalmente es el que canaliza las denuncias que llegan de distintos estamentos, sea directamente por las víctimas en su página web, esto está muy moderno, sea en carabineros, en las policías o en un tribunal, toma ciertas decisiones muy tempranas, muy iniciales, de la sola lectura de este parte policial. Entonces, mi intención es develar, de alguna manera, cómo es que la víctima participa en este momento con salidas tan tempranas de estas primeras decisiones que se toman de la sola lectura de este parte policial que un funcionario policial escribió a propósito de lo que una víctima o alguien que quiere hacer una denuncia dijo. Y sabemos que casi un 70% del total de causas ingresadas termina por alguna de estas salidas tempranas. Vamos a ver entonces cuáles son estas salidas tempranas para poder avanzar respecto de qué participación tiene la víctima en cada una. La primera es la conocida como el archivo provisional, que es una medida que toma el Ministerio Público, tomando esa denuncia y guardándola en un cajón, por decirlo en términos muy sencillos, cuando considera de su lectura que no existen líneas de investigación que resulten conducentes. Con el efecto de evitar el gasto innecesario de recursos públicos, si alguien dice, creo que me han robado mi billetera, la dejé en el carro del supermercado, me di vuelta y ya no estaba, el supermercado no tiene cámaras, no sé quién más estaba allí, solo me di cuenta 5 días después y vengo a hacer esta denuncia un mes después porque el seguro me lo pidió para devolverme algunos documentos. Entonces, claro, el Ministerio Público puede leer eso, lo hace un fiscal o un asistente fiscal en una unidad especial, que efectivamente preclasifica estas partes policiales, y determina, ¿sabes qué? No me parece que haya aquí líneas de investigación que pueda seguir. Si le pido una orden de investigar a un funcionario policial, mucho más que preguntarle a la víctima o denunciante de nuevo qué es lo que ocurrió, no va a poder avanzar mucho más, y por tanto son 1 o 2 funcionarios policiales que estuvieron dando vuelta con ese papel y finalmente para ningún propósito. Y por tanto eso se archiva. ¿Por cuánto tiempo? La verdad es que lo que la ley de prescripción impecable, has hecho una impecable definición de problema, ¿eh?
Te felicito. Eso es lo que en los tribunales después se atiborran de los expedientes NN. Son los Pero que no se sí, sabe quiénes son y nunca se va a saber quiénes son. y a nadie le importó, ¿eh? Muchas veces ni siquiera a la víctima. Es decir, Sí. puede ser que efectivamente para hacer efectivo un seguro o alguna otra circunstancia parecida, haga una denuncia de que extravió, perdió y tal vez le hurtaron porque no sabe un determinado documento, pero para poder presentarlo en su trabajo, en su casa o en el seguro, necesita tener una denuncia respecto de esto para que se vea qué se hace. Y por tanto, efectivamente, no hay necesariamente líneas conducentes de Y investigación. añado algo, hay gente que en esas condiciones ni siquiera denuncia, porque saben que la denuncia van a perder tiempo, no va a terminar en nada, en un expediente NN archivado quién sabe dónde, ¿no? Sin duda. Y ahí ya nos avanzamos hacia toda esta cifra negra, ¿no? De la delincuencia y de los procesos que nunca van a llegar a siquiera participar en estas estadísticas de las que estamos hablando. Ahora, ¿cómo la víctima podría revertir esto? Porque estamos hablando de algunos casos sencillos donde efectivamente pareciera muy razonable tomar esa carpeta y guardarla en un cajón. Pero puede ser que efectivamente haya denunciado algo gravísimo, ¿no? Podría haber denunciado, tengo un familiar que está desaparecido, tengo un par de mensajes sin ninguna forma de poder saber quién los envió, pienso que lo han secuestrado o pienso que lo han matado y no sé quién ni cómo, pero lo cierto es que mi familia no está. Y, y no esperaría yo, y supongo que nadie, que el fiscal dijera, bueno, no tiene ninguna línea conducente de investigación y por tanto lo vamos a guardar en un cajón, ¿no? No pareciera que tuviera el mismo sentido y que debería tener la misma solución. Y por tanto, la ley establece ciertos límites para el no inicio, para este archivo provisional, y este archivo provisional tiene como límites la pena probable que podría tener en abstracto esta denuncia realizada. Y lo fija en 3 años y un día. Si es un delito que pareciera tener una pena más alta que 3 años y un día, no puede tomar eso y guardarlo, a menos que tenga una autorización de su jefatura, del fiscal regional. Pero lo importante de esto es que esta causa no queda guardada para nunca más ser reabierta, y eso también me parece importante relevar. La víctima, y solo en su calidad de víctima, sin necesidad de querellarse, podría presentar nuevos antecedentes para poder reabrir esto. Es decir, usted me dijo, me llegó una estupenda carta, que a uno efectivamente le llega una carta del Ministerio Público, que no tiene líneas conducentes de investigación. Sin embargo, estuve revisando en redes sociales y encontré mi cédula de identidad y mi billetera idéntica con un señor de Facebook que está intentando vender unas cosas. Así que tengo ahora esa página, tengo este dato, tengo estas fotografías, y eso podría ser una línea conducente de investigación, y eso podría permitir entonces que esa carpeta se tome, se desempolve, se siga una investigación adelante con este nuevo antecedente. Y por tanto, esa alternativa existe. Ahora, existe en forma irrefutable si alguien se querella, porque la verdad es que este archivo provisional no se puede ejercer por parte del Ministerio Público, no puede archivar esta carpeta si alguien se querelló por este hecho. Ahora, esto tiene que ser entonces una actividad más importante de la víctima, quien va a tener que contactar a un abogado, tomar noticia con él, conversar sobre este asunto, contratarlo probablemente y presentar entonces formalmente una querella ante el tribunal competente, para que el tribunal le diga al Ministerio Público, mire, aquí hay una querella y por tanto usted va a tener que considerarla y seguir una investigación con relación a ello. Y ya, aunque no tenga línea alguna de investigación, podría decir, es que yo quiero guardarla en este cajón mientras reciba antecedentes adicionales. Pero lo cierto es que ahí nos topamos con una primera dificultad, y esa primera dificultad es que la víctima necesita en este caso entonces, para hacer esto de manera efectiva, contratar un abogado y querellarse. Y eso ya significa salir de la calidad de víctima únicamente como interviniente, que está reconocida así de esta manera, y transformarse en un interviniente diverso, que es el interviniente querellante a propósito de la interposición de su querella. Que es un pretendiente penal. Está Un buscando una pretendiente punición y penal. está hablando de qué tiene que ser eso. Y activamente participa a través de su representante pidiendo diligencias y haciendo otras acciones, y además siendo notificado y participando en todas las audiencias que se pudieran realizar.
Y en ese caso, por cierto, su intervención es más eficaz y más efectiva, pero claro, sale de su calidad de víctima para transformarse en este pretendiente penal. ¿Qué funciona? Oye, con consecuencias procesales, ¿no? Sin duda. Porque ahora va a ser sujeto pasible de imposición de costas, por ejemplo. Sí, absolutamente. Si se opone al sobreseimiento definitivo, por ejemplo, insiste, podría tener unas costas importantes. Y lo cierto es que además hay una serie de consecuencias procesales a propósito de la actuación como querellante. Esto desde el punto de vista procesal. Desde el punto de vista humano, y mirándolo también desde el punto de vista económico, para hacer un análisis de su participación, hay un gasto importante que tiene que ver con su participación como víctima, porque lo cierto es que en Chile, y ese es uno de los temas que quisiera también reforzar en algún punto, no existe una defensoría gratuita para las víctimas en general. Y por tanto, el imputado tiene un servicio especial que es la Defensoría Penal Pública para quien no tenga medios para procurarse su propia defensa en juicio. Pero en el caso de las víctimas, existen algunos centros de atención gratuita para víctimas, pero solo respecto de ciertos delitos, delitos violentos, y solo con un número muy limitado de plazas. Por tanto, si mi delito no fue violento, lo cierto es que tendría yo que procurarme mi propio abogado, aun cuando no tenga recursos para contratar uno. Y por tanto eso deja a la víctima en una seria desventaja con relación a su eficacia de acción, ¿no? Porque ya no solo es necesito participar activamente en este proceso, sino que tengo que conseguir recursos para hacerlo, o proveer de mis propios medios que escasean para hacerlo. Y eso contando además con que si es una víctima que sufrió efectivamente daño, tiene ya algunos gastos adicionales que tienen relación con los detrimentos o los perjuicios que ha sufrido a propósito del delito. Entonces, en definitiva, estamos frente a una situación que la deja en desmetro. ¿Hablamos de la siguiente? Otra salida. Bien, otra salida. La otra salida de las tempranas que menciona el Código Procesal Penal, de bastante uso también, es en la facultad de no inicio, así se llama. La facultad de no iniciar una investigación por parte del Ministerio Público. Lee este parte policial y en este caso se da cuenta que lo que se está denunciando no es delito o se encuentra prescrito. Esos son los dos presupuestos que tiene establecida esta salida. Y en este caso el Ministerio Público podría decir entonces, yo no voy a iniciar una investigación respecto de este parte policial que tengo en la mano, porque lo cierto es que aquí, de este relato que hace una denunciante o un denunciante, no tengo efectivamente nada que me indique que se ha cometido un delito. O podría pasar que hay una indicación de delito, pero ha ocurrido tanto tiempo atrás que ha transcurrido el plazo de prescripción para poder llevar adelante una persecución penal en forma. Y eso tendría que caer únicamente en la alternativa del sobreseimiento definitivo porque ha prescrito, ¿no? ¿Eso Ahora, es parte de la aplicación de un criterio de oportunidad? todo esto en general se engloba en lo que se llama principio de oportunidad en Chile, que en definitiva oposición del principio de legalidad hace que diversas causas iniciadas como un proceso penal tengan salidas distintas y diferentes, distintas puertas para poder llegar al término de estas, dependiendo de las circunstancias. Oye, lo que se llama técnicamente un principio de legalidad es rigor, es un principio de obligatoriedad. Y Sí, no es sin principio, duda. sino un criterio de, ¿no? Un criterio Y, penal, ¿no? Para y que van nos está todas, escuchando claro, en por el regiones mismo de. carril. Ahora, en este caso, hay efectivamente un buen número de causas que se termina por esta facultad de no investigar. De acuerdo a lo que revisé estadísticamente, el archivo provisional, la salida anterior que te comenté, tiene un 43% del total de las causas. Por tanto, es un alto porcentaje de causas que termina de esta manera. Y Oye, que están prescritos que no son delitos. Esas son las condiciones. en las de no investigar, el porcentaje es un 6,57. Así que la verdad es un 6,5% de causas en las que llega el parte policial y el Ministerio Público estima que esto no es delito, ¿sí? Y la verdad es que suena bastante duro, ¿no? Porque la verdad es que la víctima, como es una etapa muy inicial, todavía no ha aportado mayores antecedentes. Este relato es el que tomó el funcionario policial, tal vez le faltó incluir antecedentes, el funcionario lo escribió mal,
hay decir, varias cuestiones que pueden ocurrir y que hagan que la víctima se sienta en la completa indefensión cuando se entera que esta denuncia que presentó ya está terminada, pocos días después, porque alguien leyó este parte policial y descubrió que de ese relato no había un delito. Entonces, claro, aparece como una salida bastante dura para la víctima por su baja posibilidad de participar en este proceso, porque no hay mayores gestiones ni diligencias que se hagan arribado a este parte policial. Pero lo cierto es que tiene también una salida, un mecanismo, y es querellarse, ¿no? Y en este caso, claro, es la única alternativa que tiene. Y volvemos al viejo tema que habíamos comentado de la necesidad de contratar un abogado, conversar con él, ver qué líneas de investigación podría tener y cómo podría participar, y en este caso presentar una querella, y en ese caso el no inicio de investigación, que debe ser aprobado por el juez, se deja sin efecto y se avanza con la investigación. Varios problemas acá. Primero, quería hacer presente que me toca a mí, en mi calidad de juez de garantía, y a pesar de que estamos en este ambiente académico, finalmente es parte de la experiencia que tengo para esta conversación académica, revisar las solicitudes de aplicación del no inicio de investigación, y se entregan los antecedentes al tribunal para que pueda revisarlos. Primero es importante señalar que esto solo puede hacerse si no existe ninguna intervención judicial previa. Y por tanto, si el Ministerio Público pidió antes una orden de ingreso a un domicilio, o si esto se inició por una medida cautelar anticipada, o de alguna otra forma como la querella, no es posible ejercer esta facultad de no iniciar investigación. Y en segundo lugar, a pesar de lo dura que parece, lo cierto es que cuando uno lee los casos en que el Ministerio Público hace efectiva esa facultad, lee casos en que efectivamente es razonable pensar que no existe un delito. La mayoría de los que yo veo son presuntas desgracias. Le llamamos a esto a la denuncia que hace una persona porque su hijo salió del colegio y luego no llegó a casa. O su pariente muy mayor se escapó de casa y tiene demencia senil. O su marido o mujer no llegó a casa un par de noches. Lo cierto es que luego llega, vuelve, y nos damos cuenta que no hubo desgracia alguna, sino que lo cierto es que se fue a otro lugar o fue encontrado y está en perfectas condiciones. En ese caso, por cierto, no hay delito, ¿no? Y esa denuncia se hace, se cursa y se envía al Ministerio Público para su investigación. Y por tanto parece razonable en esos casos, que honestamente es el grueso de casos que a mí me toca ver, que se no inicie una investigación a propósito de esto, porque pareciera no existir delito de ninguna forma. ¿Por qué te toca ver a vos eso como juez de garantía? ¿Vos sos la que autorizás el no inicio? Exactamente, requiere aprobación judicial. Ese no inicio requiere una aprobación judicial y por tanto el Ministerio Público debe presentar ante el juez de garantía competente los antecedentes que permitan fundar esta facultad que quiere ejercer. Y el tribunal lo tiene que aprobar. Es así como funciona. Hay otro tema que, eso sí, bastante administrativo, que lo hace un poco complejo. Y es que si por su parte la víctima presentó una querella y el Ministerio Público a su turno pidió una facultad de no investigar, usualmente administrativamente van a tener números distintos de ingresos. Y eso va a hacer que haya que hacer un cruce administrativo, que a veces es lento y a veces es difícil. Porque esa querella ingresó al tribunal directamente y se le asignó un número, mira la cosa administrativa, horrible, pero que en definitiva genera dificultades procesales que deben ser superadas, y por otro lado ingresó este parte policial con una denuncia que el Ministerio Público ingresó por esta vía. Son dos ingresos distintos, por tanto, que hay que de alguna manera cruzar, unificar, para lograr entender que en esa causa que el Ministerio Público pidió al no inicio también se presentó una querella y que van juntas, ¿no? Y por tanto, créeme que un gran porcentaje de causas penales en Chile termina por agrupación, que significa este ejercicio administrativo, ¿no? De esta es con esta y por tanto van juntas. Pasa también en otro tipo de causas muy usuales, como me robaron el auto en la comuna de Santiago y resulta que lo encontraron en mi comuna en Quilpué. Hay un parte policial donde se denuncia el robo y hay otro parte policial donde encuentran el auto, ¿no?
Evidentemente, en el lugar donde encuentran el auto, no es mucho como tribunal que podemos hacer, y el Ministerio Público tampoco. Lo que va a pasar es que va a agrupar ese hallazgo del auto con la denuncia de este robo. Y probablemente entonces ahí va a haber una causa que se va a ver en Santiago, ni siquiera acá. Y por tanto lo que pasa aquí es que estas agrupaciones se confabulan entre sí para generar un ingreso adicional de causas, y que finalmente también corresponde a cerca de un 7%. En las que, claro, aparece más abultado este número de causas ingresadas y terminadas de manera normal, y en los que pareciera que la víctima ha sido dejada de lado o no ha tenido participación. La tercera alternativa, que suena bastante dura, y de hecho fue una de las más polémicas antes de iniciar este proceso penal, es la del principio de oportunidad, así se llama directamente, ¿no? Y es efectivamente aquella facultad que tiene el Ministerio Público para los casos en los que, por razones de política criminal, decide que una determinada denuncia, respecto de incluso cierta y determinada persona, no prescrita y que sí parece delito, no sea investigada o no continúe más adelante en su tramitación. Esto se puede hacer muy tempranamente en este mismo momento, o también se puede hacer más adelante, cuando el proceso penal ya ha ido avanzando en etapas. Y lo cierto es que, claro, aparece esta salida como importante, como grave, como muy fuerte respecto de los derechos a la víctima, porque se trata precisamente de dejar de lado la investigación de una causa que afecta a una víctima respecto de un hecho que no va a tener persecución penal y cuyo resultado además va a ser el sobreseimiento definitivo o el término definitivo de esta causa. Por tanto, este delito va a quedar impune. Eso es lo que finalmente el legislador ha dispuesto con relación a ello. Respecto de este tema, que parece tan brutal, hay varias prevenciones. En primer lugar, hay ciertos delitos en los que esto no es posible, y el Ministerio Público nunca podrá ejercer este principio. Especialmente los que tienen relación con funcionarios públicos, por ejemplo. Cualquier delito que tenga relación con un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, nunca va a poder terminar por un principio de oportunidad. El Ministerio Público no podrá hacer valer esta facultad o aplicar este principio para concluir esta causa. Lo importante en este caso es que la víctima tiene posibilidades de exigir que esta causa continúe su tramitación, y están contenidas en esta misma disposición, permitiendo que la víctima de cualquier manera, así lo dice la ley, no textual, de cualquier manera manifieste su intención de que la causa continúe. Y por tanto basta con que la víctima diga: no estoy de acuerdo con que se ejerza este principio de oportunidad acá, para que el Ministerio Público se vea obligado a continuar la tramitación de la causa. ¿Qué dificultades prácticas trae esto? Primero, que la víctima debe ser notificada, para lo cual el tribunal debe tener un buen domicilio para hacer esta notificación, esperando con fe que el que está en el parte policial sea el correcto y esté vigente para poder notificarla. Se la notifica por carta. Y además, esta víctima tiene un plazo de 10 días para poder manifestar su voluntad, ejercer este derecho de reclamar contra este principio. Y eso tiene que hacerlo de cualquier manera, pero lo cierto es que debe haber una acción positiva para poder manifestar. En los tribunales hay hasta unos formularios bastante sencillos donde la persona dice: reclamo del principio de oportunidad, y con eso la causa vuelve a su causa normal, es decir, a la investigación. Pero lo cierto es que cuando uno se da cuenta que el Ministerio Público ha decidido ejercer el principio de oportunidad respecto de una causa, si la víctima reclama, se continúa, es cierto, pero el Ministerio Público no estaba muy emocionado tramitando esa causa, no sentía que era una causa que debía seguir su curso normal, y por tanto vamos a encontrar a lo largo del proceso otras varias alternativas de salida que podrían terminarla normalmente. Y por tanto esa víctima, si quiere honestamente que esto funcione, que resulte y se llegue hasta un punto del proceso en el que se sienta restablecida o al menos reparada, debería también querellarse y presentar activamente su participación de esta otra categoría para poder instar a que esta continuación se realice efectivamente. Pero la ley, al menos en términos teóricos, ha establecido esta posibilidad de reclamar, y esta posibilidad existe y se cumple. Al menos lo que yo he visto es que
el Ministerio Público pide aplicar esta facultad de aplicar el principio de oportunidad. También requiere aprobación judicial, así que también me toca revisarlas. En este caso, el juez de garantía además verifica que se cumplen los requisitos, que no sea uno de los delitos en que no está permitido, etc. Y aprobará esta facultad instando a que la víctima, cuando tome noticia de esto, haga lo que tenga que hacer en este plazo de 10 días y reclame si quiere respecto del ejercicio de este principio. Ahora, lo que usualmente uno ve son delitos o faltas muy menores. Se han aplicado muchos, por ejemplo... ¿Vos también autorizás la utilización del principio de oportunidad? Sí, también lo autoriza el juez de garantía. Está bien. Son delitos muy menores, decís vos. Hay delitos menores, ha pasado mucho, por ejemplo, con los delitos asociados a el poner en riesgo la salud pública. Ha habido todo un debate en Chile respecto de salir a la calle en cuarentena, ¿es o no delito? Porque en mi ciudad hay 32.000 causas así, 32.000. Claro. Y en Chile entonces, que también tenemos ahí un nutrido, abultado número de causas y con muchas discusiones jurídicas respecto de si debe ser peligro abstracto, peligro concreto, basta con salir, debo estar contagiado, salgo en grupo, salgo solo, salgo de noche, salgo de día, es decir, muchas variables y muchas alternativas. Lo cierto es que tenemos un gran número de causas en esta materia y en muchas de esas se aplica principio de oportunidad. Probablemente si es la primera infracción, es una persona que no tiene infracciones previas, revisan el sistema, la edad de la persona, etc., hacen esta aplicación, y por tanto la víctima es la sociedad toda, ¿no? No tengo a quién notificar para efectivamente ejercer este reclamo, porque no hay una víctima concreta a la que yo pueda notificar a propósito de esto. Eso ha sido el grueso de las causas que he visto en principio de oportunidad este último tiempo, ¿no? Porque efectivamente el 2020 se vino cargado de este tipo nuevo de causas, con un artículo del Código Penal que estaba bastante empolvado y que no sabíamos que íbamos a necesitar en algún momento para utilizar. Pero en definitiva con ello completo las 3 alternativas muy iniciales y tempranas para poder terminar un proceso penal. Y estas alternativas, como señalé, constituyen un número importante, un grueso de las causas que ingresan en materia penal. La víctima efectivamente tiene algunas posibilidades y derechos, pero lo cierto van a ser más efectivos, más completos, si cambia su calidad de víctima a calidad de querellante, pero eso le exigirá tener un abogado litigante que haga las presentaciones y la transforme en una parte de ese proceso penal, y para ello no existe asesoría jurídica gratuita que realice esta diligencia por ella, ni asuma esta representación, a menos que se trate de cierto catálogo de delitos en ciertos lugares, ¿no? Donde hay esta defensa especializada muy concreta y muy específica. Ahora, a propósito de eso, debo comentar en todo caso que en Chile, en enero de este año, que es algo muy reciente, se ha presentado un proyecto de ley para reformar esa situación y que crea la Defensoría de las Víctimas, teniendo por objeto esencial cumplir y suplir este elemento que quedó allí en el aire al momento de generar esta gran diferencia con la víctima y sus derechos, y luego no tener elementos suficientes para ejecutarlo en la forma en que la ley se supone lo prevé, ¿no? Que es ejerciendo esta calidad de querellante si así lo quisiera. Y en estas condiciones entonces este proyecto genera esta Defensoría de las Víctimas con el objeto de dar representación gratuita a personas que no tengan dineros para costearse su propio querellante. Ahora, es importante entender que lo que me pasa a diario, y esto ya es un asunto que finalmente de la teoría a la práctica va bajando de distinta manera, es que las personas que han sido víctimas de un delito y quieren participar activamente del proceso, se presentan al tribunal en las citaciones y son atendidas en el tribunal y sentadas al lado del Ministerio Público. Y creo que lo importante es que, como señalé al inicio, uno de los principales derechos que establece estos instrumentos internacionales y estos fallos internacionales a propósito de la víctima es el de información. Y yo creo que una de las primeras fallas que tenemos en el sistema luego de 20 años de ejercicio
es que la información que tienen las víctimas respecto de su causa, respecto de cómo terminan los procesos penales, cuál es el sentido de una salida u otra, es de mala calidad y es poca. Efectivamente siento que hay un esfuerzo allí de todos los intervinientes, y por tanto tengo que asumirlo también desde el rol que me corresponde cumplir, de entregar mejor calidad de información a las víctimas. No sé si te ha pasado, pero cuando estás litigando con un fiscal y un defensor, o con abogados avesados en ciertas materias que van todos los días a las mismas audiencias, estas audiencias se van realizando muy rápido, casi frenéticamente, para completar una agenda, con expresiones muy breves, casi en un COA judicial, con los números de los artículos. Y todos están comprendiendo, entre esos intervinientes técnicos, qué está ocurriendo. Y luego está el imputado, que uno espera que el defensor le explique en algún momento qué es lo que ha ocurrido acá en estos 3 minutos, y está la víctima, donde uno aspira o espera que el Ministerio Público, que no es su abogado, en algún punto también le explique qué pasó. Y por tanto creo que un primer ejercicio que hay que hacer a diario es darse cuenta de que los procesos penales son para las personas, no para los intervinientes técnicos. Y siendo para las personas, es obligación mía también, como de todos quienes ejercen la judicatura, y siento que ha sido un esfuerzo permanente, el explicar en los términos más sencillos posible a las personas que están presentes qué es lo que está ocurriendo. Porque creo que no hay desesperación más grande si ya sufriste un delito que no saber exactamente qué está pasando, y además estar sentado allí sabiendo que está pasando algo que tal vez es importante, de lo que no entiendo absolutamente nada. Y por tanto creo que efectivamente lo primero que hay que hacer para mejorar la situación de la víctima con la legislación que tenemos ahora, y a falta de este servicio que se entiende va a generar tal vez una dinámica distinta, es mejorar la calidad de su información. Y eso obliga a todos los intervinientes, incluyendo los jueces, a hablar en un lenguaje claro, a trabajar la dignificación de estos intervinientes, dándoles especialmente la palabra en los tiempos que corresponden, e intentar que ellos, más que cualquier otra persona, comprendan lo que está ocurriendo. Sin duda el fiscal y el defensor saben qué ocurre, ¿no? Si no lo saben, lo preguntarán después, pero con seguridad saben qué ocurre. Es importante que la víctima sepa qué ocurre, ¿no? Porque hay algunas salidas alternativas que pasan un poco más allá en el proceso, que efectivamente requieren que sea oída, o requieren incluso su concurso de voluntad. Y muchas veces llegan a ese punto y no saben exactamente por qué están allí, por qué no se les ha citado antes, por qué no sabe ciertas cosas que tienen que ver con sus propios derechos, ¿no? Me parece que efectivamente es una mínima dignidad el entender qué está ocurriendo. Oye, ¿cuáles son, hemos hablado de las salidas iniciales, cuáles son las alternativas? Las salidas Para la alternativas pregunta son ahora final es, ¿qué hacen las víctimas en las alternativas? la suspensión condicional y los acuerdos reparatorios. La suspensión condicional es este acuerdo entre el fiscal y el imputado. Así es que es un acuerdo fiscal-imputado, por supuesto asesorado por su defensor, en el que se pone término a la causa con una suspensión, y por tanto lo que ocurre es que por un determinado plazo, en un plazo que va como mínimo de 1 año y un máximo de 3, esta persona imputada por un delito debe cumplir ciertas condiciones, que el Ministerio Público propone, el imputado acepta, pero es el tribunal quien aprueba, y por tanto podría ser que el tribunal no esté de acuerdo con las condiciones que se están proponiendo y establezca sus propias condiciones. Para esta suspensión condicional, la víctima debe ser oída, y por tanto podrá estar la víctima allí y manifestar lo que quiera con relación a esta suspensión condicional. Lo que ella diga no necesariamente es vinculante para el juez, y por tanto, aun cuando esta víctima se oponga a esta suspensión condicional y opine que quiere que lo condenen a una pena de cárcel, por ejemplo, y las condiciones que se proponen no las satisfacen, de todas formas el tribunal, luego de oída, podría determinar que esa suspensión debe aprobarse con las condiciones que se indiquen. En otras ocasiones, ya ha pasado, a mí me ha pasado concretamente, puede ser que uno escuche a la víctima, escuche los elementos que aportan esa audiencia, y uno decida que esa suspensión condicional no va a ser aprobada. Respecto de cualquier decisión que tome el juez en ese caso, es apelable, por tanto podría apelar el fiscal o el defensor si le cambiaron las condiciones o si no la aprobaron.
Pero la víctima no puede apelar, porque la víctima no es un interviniente que tenga el derecho, la legitimación para presentar ese recurso de apelación. ¿Y qué debería hacer entonces? Volvemos a lo mismo, querellarse, ¿no? Participar como querellante, y en ese caso tendría el derecho a apelar a una suspensión condicional aprobada si no está de acuerdo, por ejemplo. O si las condiciones, cree, no son razonables o suficientes en este caso, ¿sí? Dentro de las condiciones hay de las más variadas, unas muy sencillas, tan sencillas que no parece proceso penal, otras más complejas, ¿no? Y entre ellas está la indemnización a la víctima, el pago de una suma de dinero a título de indemnización para la víctima. Y la verdad es que el Ministerio Público en pocas ocasiones hace esa petición. Usualmente cuando estima que debe terminar la causa por suspensión condicional, ofrece condiciones que crea que pueden ser cumplibles por el imputado. Y muchas veces esta condición de pagar una suma de dinero podría ser lo más difícil y por tanto no la ofrece. Y por tanto lo que más he visto yo en términos prácticos es que el tribunal, menos me pasa a mí, los colegas que he visto, instan, si está la víctima allí y dice que ha tenido daños y perjuicios, a incluir dentro de las condiciones algún tipo de reparación económica. Porque lo cierto es que esa víctima tendrá derecho posterior, por cierto, a ejercer su acción civil, ¿no? Y demandar civilmente a esta persona. Y su acción civil está intacta, no es que la dejemos sin ningún tipo de indemnización. Pero también sabemos qué pasa con ello, ¿no? Debe contratar un abogado para poder ejercer su acción civil. Debe entonces gastar recursos para poder tener la posibilidad de hacer estas gestiones. Va a ser un proceso lento, en Chile el proceso civil todavía es un proceso escrito y es bastante más lento que los otros procesos, pero lo más importante es que va a ser un proceso de largo aliento, va a ser un proceso ordinario, porque en este caso no hubo comprobación de la responsabilidad de esta persona, porque esta causa terminó por una suspensión condicional, y en ello no hay obligación de aceptar responsabilidad respecto de este hecho. No existe ese requisito como uno que deba cumplir el imputado para aceptar esta suspensión condicional. Y por tanto la víctima en el proceso civil debería probar de la A a la Z que existió el hecho, que esta persona participó, que su participación es culpable y por tanto que merece una reparación y que la indemnización asciende a tanto de acuerdo a la prueba que va a presentar con las reglas de la prueba civil, ¿sí? Legal o tasada, o casi legal o tasada, que es el sistema que tenemos en Chile, que es una suerte de sistema mixto. Entonces, claro, eso hace bastante cuesta arriba a la víctima el alcanzar una satisfacción pecuniaria respecto de muchos de los hechos que puedan terminar por una suspensión condicional y en donde esa víctima pueda necesitar una reparación. Por tanto, a mi juicio es importante intentar citar a la víctima, que participe activamente en esto y escucharla con relación a su posible reparación. Usualmente les digo en el tribunal que puede ser que la suma que se esté ofreciendo o que se esté conversando respecto de esta reparación sea muy inferior a lo que esa persona merece, desde muchos puntos de vista. De hecho, en muchos casos no hay suma que pudiera ofrecerse para poder dejarla en la situación en que estaba antes de este hecho. Pero probablemente es una suma de dinero que va a recibir mucho más rápido y en forma más efectiva. Perdón, Adolfo, no te escucho. La recibe ya y sin pleito mediante. La recibe ahora, la recibe sin pleito, la recibe sin necesidad de contratar un abogado para ver la parte civil, sin la necesidad de este esfuerzo probatorio que tiene que hacer para la acreditación del delito, y además deja todavía salvo su acción civil. Por tanto, si de todas formas quisiera demandar civilmente, lo puede hacer. Lo único que va a ocurrir es que si le llegan a determinar una indemnización en una sentencia, la suma que ya se pagó en esta suspensión condicional debe abonarse o imputarse a esta indemnización mayor, ¿no? Y por tanto no la deja tampoco sin ninguna acción, sino que es un dinero ahora, un dinero rápido, una forma de reparación tal vez que va a ser importante para esa víctima para solucionar un problema importante. En el terreno de la práctica es lo único que queda, no hay un juicio posterior ampliatorio de la indemnización. No, no lo hay, porque ni siquiera hay, y esto es importante, una evaluación de ese monto, ¿no? No es necesario que las partes o los intervinientes o el fiscal tenga siquiera una
una forma de acreditar fehacientemente cuál podría ser este daño. Tiene estimaciones, tiene declaraciones de la víctima, puede tener algunos otros elementos, pero lo cierto es que ofrece lo que estima que, de acuerdo a lo que lee, podría ser plausible en este caso y aceptable por el imputado. Entonces, es importante considerar que aquí la víctima tiene participación, debe ser oída, pero aquí viene una última dificultad. La ley dice que debe ser oída, pero no es obligatorio citarla para efectos de participar en la audiencia. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Podría ser que una persona sea detenida, se controle su detención en el plazo de 24 horas, se le formalice con esta imputación de cargos y de inmediato el fiscal le ofrezca una suspensión condicional. Y por tanto la víctima no está presente ni pudo estarlo, porque el ilícito ocurrió... Oiga, pero hay una notable incoherencia normativa, porque si es, a ver, si es debe ser oída, hay una obligación de citarlo. Si no, ¿cómo podría ser oída? Sin duda. ¿Cómo se cumple ese deber ser sin llamarla? Se cumple únicamente en los casos en que el Ministerio Público hace esa solicitud con posterioridad. Es decir, presenta una solicitud escrita. Pero es una incoherencia normativa. No, eso no sí, sirve. sin duda. No. Sin duda. Las normas incoherentes no son constitucionales, porque si hay un deber ser, hay que tener una forma de poder cumplir el deber ser, y no un ser contrario al deber ser. Me parece absurdo lo que me estás contando, ¿no? Y que los jueces no hayan respondido a eso con una declaración de inconstitucionalidad, con lo que fuere, una actuación oficiosa, no sé, una salida cualquiera de las 1000 que pueden imaginar un juez. Además, un juez proactivo e con imaginación mediante como la que te estoy descubriendo a vos. Pero por Dios. Lo que usualmente hacemos, y que también la defensa tiene algunas instrucciones al respecto, es que no aceptamos la suspensión condicional en la primera audiencia. Por tanto, se puede controlar la detención, se formaliza, y si se ofrece suspensión condicional y hay una víctima allí, porque hay casos, honestamente, que víctima no hay, ¿no? Y por tanto no hay a quien citar. Pero en los casos en que hay una víctima y pareciera relevante escucharla, el tribunal puede decir, no vamos a ver la suspensión ahora, vamos a fijar una nueva fecha y vamos a citar a la víctima. Está bien. Oye, padre, llevamos 1 hora hablando. Voy a destacar, me ha sorprendido el crecimiento terrible en tus conocimientos y en tu actuación. Has hecho una charla impecable, de un sentido docente envidiable. Nos has explicado con palabras llanas lo que tan difícil es explicarle a todo el mundo. Esto lo va a entender todo el mundo, hasta la persona que pasa por la calle de casualidad nos escucha a nosotros. Así que estoy encantado con la charla, te felicito. Muchas gracias. El lenguaje claro, de eso se trata, ¿no? Yo creo que al final lo he ejercido tanto que... Oiga, mi querida, le dejo 1 minuto más para un mensaje judicial. A ver, para que diga qué haría usted, cómo mejoraría, qué arreglaría esto con relación a todo esto. Y con eso terminamos. Claro, la verdad es que primero debo señalar que en mi calidad de académica, es en la calidad que estoy en este momento, en este conversatorio, y por tanto, por cierto, lo que diga no representa de ninguna manera el Poder Judicial. Es una declaración que tengo que hacerla porque estoy conversando acá en mi calidad de docente y de amiga. Creo que las reflexiones que he hecho son las que me interesa reforzar. Se está avanzando hacia la creación de una defensoría de víctimas, que creo que es un debe que tiene el país con relación a estas circunstancias. Por un lado, no podemos decir la víctima es importante y tiene muchos derechos, y por otro lado, no tiene posibilidades de ejercerlos. Y yo creo que el lenguaje claro, la información correcta, los espacios y los tiempos para poder explicar lo que sea necesario son siempre necesarios y siempre van a ser insuficientes. Hay que dejar el espacio necesario para que esté bien informada y sepa lo que va a ocurrir en el proceso. Y si quiere querellarse y es lo que quiere hacer con relación a su causa penal, es el interés que tiene respecto a esta causa, perseguir su interés con relación a ello, que tenga la posibilidad de hacerlo y que el Estado le provea de ello si no tiene cómo proveerlo por sí mismo. Así que finalmente esa es mi reflexión. Creo que una mirada a las víctimas siempre es sano, porque finalmente todos los procesos penales son personas en situaciones muy desgraciadas, tanto las víctimas como los imputados y seguramente todo el círculo que los rodea, sus familiares, sus amigos, sus cercanos.
Lo que no queremos es que el proceso judicial se convierta en un dolor adicional, en un estrés o en una angustia adicional. Esto debe al menos cumplir con la expectativa de saber qué estoy haciendo, qué alternativas tengo y cómo va a concluir. Claudia, muchas gracias por esta hermosa conversación. Te lo agradezco infinitamente, con todo mi cariño te saludo y te dejo ahora. Gracias. Muchas gracias a ti, un saludo para todos.